Buenas tardes mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo allí en tu hogar o en donde te encuentres. Esta es una nueva oportunidad que tenemos para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios, poder edificarnos juntos. Te doy gracias por tomarte este tiempo y tomarte este espacio para poder reflexionar juntos en la palabra de nuestro Señor en el día de hoy. Vamos a ver en el capítulo 6 del libro de Josué un relato en la Biblia que nos enseña cómo Dios obra en la vida de Josué. En este gran líder, sucesor de Moisés, cómo Dios lo iba preparando justamente cuando él estaba con Moisés, cómo Dios lo estaba preparando para poder ser un gran líder y poder escribir este libro que hoy nos enseña justamente en el capítulo 6, este gran relato de esta gran ciudad, una ciudad totalmente amurallada, una ciudad totalmente fortificada, que era muy difícil de poder conquistar, y eso es lo que se enfrentó Josué con su pueblo. La Biblia enseña que ellos cruzaron el río Jordán, y cuando cruzaron este río se encontraron con esta gran ciudad. Era la tierra prometida que ellos querían obtener. Dios le había prometido esta tierra, la tierra donde fluía leche y miel, pero ellos debían moverse y conquistar esa ciudad. Cuando justamente se encuentran con esta gran ciudad, comienza a pensar Josué cómo podía hacer para poder conquistar esta tierra. Así que Dios, en su inmensa sabiduría, le comienza a obrar en la vida de Josué, y él dice que envía dos espías que lograron entrar en esa gran ciudad, en esa ciudad fortificada, y se hospedaron en la casa de Rahab. De esta manera Josué podía obtener mucho más información de cómo era la ciudad. Recordemos que Josué era un gran estratega, era un hombre de guerra, era un hombre que sabía cómo poder enfrentar las diferentes guerras y poder conquistar diferentes ciudades. Pero en particular esa ciudad era muy difícil de conquistar, porque se habían enfrentado a una ciudad que tenía tremendos muros. En otros estudios dice que eran muros de más de 7 metros de altura, con un gran espesor, y no era uno solo, eran dos muros que rodeaban toda la ciudad. Así que tal vez para los ojos de los hombres y de los que todos estaban allí era muy difícil poder conquistarla. Pero sin embargo Josué se enfrenta justamente con lo que Dios le había dicho. Dios le había instruido a Josué qué es lo que tenía que hacer. Le empezó a darles detalles de cómo debía conquistar la ciudad. Él decía que tenía que juntar a todo su pueblo, junto con sus sacerdotes, dar 6 vueltas primero, y en la séptima vuelta iban a dar 7 vueltas más. Entonces comenzó a darle diferentes instrucciones de cómo debían de hacer. En esas vueltas que ellos tenían que dar, tenían que tocar estos carneros, estos trompetas de carneros, tocarlas fuertemente y gritar fuertemente, y todo lo que son los muros iban a ser derribados, iban a ser caídos al suelo. Y eso es lo que hicieron. Josué oyó la voz de Dios, escuchó con atención todo lo que Dios le había dicho que hiciera, y así lo hizo. Juntó a su pueblo, los instruyó de cómo iban a conquistar esa tierra. Todo el pueblo creyó y obedeció a la voz de Dios. Y eso es lo que hicieron. Primera vuelta, segunda vuelta, hasta la sexta vuelta, y en la última vuelta, 7 vueltas más. Y conquistaron la tierra. Después de ese gran grito y de esas trompetas que sonaron, conquistaron la tierra de Jericó. Y justamente es lo que Dios quería que hagan, que vayan y conquisten esas tierras. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros que aprendamos de esta gran lección que Dios hizo con Josué y todo su pueblo? Es que tengamos fe. La fe fue lo primordial que reinó en ese tiempo en sus vidas, porque ellos obedecieron a la voz de Dios. Ellos obedecieron a lo que Dios le había dicho que hagan. Y eso es lo que Dios nos enseña y nos quiere enseñar en el día de hoy. Que no importa los muros que tú tengas o que te puedas enfrentar en la vida. No importa de cómo está tu muro en el día de hoy. Dios quiere que tú tomes esa confianza y esa fe y que obedezcas a lo que Dios te enseña en el día de hoy.
La palabra de Dios es tan clara. Es tan clara y nos enseña justamente cómo debemos nosotros actuar. Lo primero que debemos entender es que Dios nos dice en su palabra que Él tiene su propia manera de actuar, que Él tiene su propia manera de hacer las cosas. Si nos ponemos a pensar, tal vez uno dice, pero ¿por qué Dios le dio tantas instrucciones a Josué y a su pueblo? ¿Por qué fue tan detallista en ese momento en darle tantas cosas para que ellos hagan, si tal vez podían conquistar la tierra de otra manera o de otra forma? Y eso es lo que muchas veces nos enfrentamos nosotros hoy. Muchas veces podemos pensar, pero ¿por qué Dios no obra de una manera más rápida tal vez? ¿O por qué Dios no obra de aquella manera si es mucho más sencilla? Pero recordemos, hermanos, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes aún de lo que podamos nosotros pensar o hacer. Esto es lo que Dios quiere también para nuestras vidas, que entendamos que la forma y la manera que Dios tiene para obrar en nuestras vidas, en nuestra situación, es muy distinta a la que podamos nosotros poder reflexionar o poder pensar. Lo segundo es que debemos también nosotros pensar y aprender de esto, que no debemos estar pasivos. La pasividad de nuestras vidas no es algo que a Dios le mueva o le agrada. Todo el pueblo de Israel junto con Josué se movieron y fueron, creyeron y conquistaron esa tierra. Ellos entraron en esa ciudad, destruyeron todo lo que Dios le había dicho que tenían que hacer, y ellos se movieron y conquistaron esa tierra que había muchas riquezas en esa ciudad, pero sin embargo Dios les dio instrucciones para que ellos lo pudieran hacer así, y ellos obedecieron. No se quedaron quietos. No se quedaron solamente con la promesa que Dios les dio, que iban a conquistar la tierra y que no tenían que hacer nada más que eso. Ellos fueron y se movieron. Y eso es lo que nos enseña el día de hoy también. Es que nosotros nos movamos, que tengamos fe y que nos movamos para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas. Hay algo que es interesantísimo también que nos enseña en el libro de Hebreos, en el libro de Romanos, capítulo 11, 17, dice que así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Primero oyeron la voz de Dios. Y al oír la voz de Dios, ellos obedecieron a la voz de Dios. Y su fe fue totalmente fortalecida por lo que Dios le había dicho. Y esta palabra es para nosotros en el día de hoy. Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios quiere obrar en tu vida en el día de hoy. Dios quiere que en medio de estas situaciones en las que nos encontramos, o en las que tú te puedas encontrar en el día de hoy, Dios te dice que tengas fe, que confíes en Él. Dios te dice que más allá de tus muros, más allá de lo grande y fuerte que sean tal vez tus muros o tus problemas o tus debilidades o tus pecados, Dios quiere que confíes en Él, que pongas todo lo que hay en tu corazón en Él y que puedas fortalecerte en Él, y Él va a obrar como Él quiere en tu vida. Dios le había prometido a ellos una tierra prometida, era la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Y ellos fueron, se levantaron, conquistaron, cruzaron el río, conquistaron esa gran ciudad. Y tal vez Dios también tiene algo preparado para ti. Tal vez Dios te ha prometido algo a su tiempo que todavía tú estás esperando. O tal vez Dios te ha prometido algo que a su tiempo lo vas a recibir. Pero ten confianza en Dios. Recuerda que Dios hace como Él quiera a su tiempo y a su manera, sabiendo que el resultado final siempre va a ser el victorioso para ti. Va a ser el victorioso para tu vida y para tu familia. Recuerda, ten fe en Dios, confía en Él. No te desesperes por las circunstancias que puedas estar pasando o la manera de vivir en la que tal vez te puedas encontrar o en la situación que te puedas encontrar en el día de hoy. Confía en Él. Obra, deja que Dios obre en tu vida y en tu corazón y en tu familia, y vas a ver los resultados que Dios tiene para ti y para tu familia. Te doy gracias una vez más, hermanos, por darme este tiempo y este espacio de poder llegar a tu hogar.
Tal vez de poder llegar a tu lugar de trabajo o al lugar donde te encuentras en esta hora, en este momento, y poder compartir juntos esta palabra, esta gran enseñanza que Dios nos deja. Y sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hay algo que queda en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para que podamos reflexionar y pensar en el momento que estamos pasando. La palabra de Dios nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda tal vez también a arrepentirnos, ¿por qué no?, de las cosas que hemos hecho mal. Pero Dios nos da siempre una oportunidad para poder hacerlo. No pierdas este tiempo de poder aprender más de la palabra de Dios, de tal vez de poder acercarte más y más a Dios si estás un poco alejado de Él. No pierdas este tiempo de que Dios te da hoy la oportunidad de poder hacerlo. Reflexiona en su palabra y acuérdate que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la obediencia a la palabra de Dios. No hay otro camino que nos enseña en la Biblia por medio de la fe. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a Dios si no es por medio de Él. Dios nos deja bien marcado cuál es el camino y en quién debemos confiar y en dónde debemos acudir. Acude, no pierdas más tiempo. Te doy gracias una vez más, que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga a tus hijos, tal vez tus nietos, tus sobrinos, Dios bendiga todo tu entorno familiar, que tengas una gran semana, que espero que puedas fortalecerte y alegrarte con esta palabra que Dios nos ha traído en el día de hoy, y que Dios bendiga grandemente toda tu labor en esta semana. Que Dios te bendiga mucho y una vez más te doy gracias por esta oportunidad. Dios te bendiga.